Otto, que no es esta, Martina Otto. Martina es la directora de la Unidad de Ciudades de la ONU. Tiene más de 20 años de experiencia en ONU Ambiente en los temas que tienen que ver con ciudades y la parte ambiental, la gestión ambiental de centros urbanos. A ver si ahora tenemos, sí, ahí tenemos la correcta. Así que le dejo la palabra a Martina para que empiece su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me quedo acá o me...? Bueno, no. Okay. Les pido disculpas porque voy a hablar en inglés. Yo entiendo algo de español, pero no voy a ir lo suficientemente rápido como para poder dar la charla en español. Así que la voy a dar en inglés. Voy a hablar con dos sombreros. Un sombrero es mi trabajo como directora del programa de ciudades y del Ministerio de Medio Ambiente del Sistema de las Naciones Unidas, eso por un lado. Y también como jefe de la Secretaría de la Global ABC. Y eso también les voy a contar un poco más en detalle en algunos minutos. Antes de comenzar, quisiera establecer el hecho de que la vivienda sustentable y tener una conferencia con este título no es algo trivial. Así que felicitaciones por haber realmente tenido el coraje de hacer esto, porque esto combina dos comunidades que no suelen unirse, o por lo menos no todavía. Pero esto es absolutamente necesario. Ya escucharon esta mañana por qué esto es tan necesario. Este es parte de un paper que publicamos como parte de UN Habitat que llevó a la nueva agenda urbana. Y justamente se utiliza vivienda sustentable. Y la vivienda sustentable no es un lujo. Muchas veces las personas piensan que la asequibilidad y la sustentabilidad no van juntas, no son dos elementos que se combinan, pero muchas veces sí lo hacen, porque hay tecnologías disponibles que son asequibles, que se pueden costear, y hay muchas tecnologías que sí cuestan un poco más, pero que se compensan muy rápidamente por los costos operativos que se reducen. Y también hay otras cosas que necesitamos mejorar para que sean más económicas o encontrar los mecanismos financieros adecuados para que justamente el costo inicial baje, que puede resultar prohibitivo si se le otorga a personas del sector más pobre de la población. Por eso es que no podemos hablar de esta idoneidad en tiempos de cambio climático y en medio de esta crisis. Si no consideramos la vivienda sustentable y las consideraciones sustentables, no podemos hablar de estos temas. Ayer ya hablamos de esta llamada a ser creativos y a ser innovadores. Y en este sentido les quiero mostrar esto que hicimos conjuntamente con la Universidad de Yale. Este modelo se hizo en el foro que se organizó en Nueva York el año pasado y donde se analizó el ODS 11, que es sobre ciudades sustentables, y se habló del contexto climático dentro de lo que es Estados Unidos y se diseñó para que se adaptara a las normas culturales y lo que las personas pueden considerar atractivo. Y esto resultó fundamental para tener en cuenta. Lo vimos desde una perspectiva de autosuficiencia, entonces logramos una forma muy diferente de lidiar con el concepto de vivienda, es decir, que se produce la energía en la casa in situ. Fíjense, hay un jardín urbano que brinda alimento para 4 personas durante 260 días, es decir, que gran parte del año está cubierta en sentido de los alimentos y tiene características interesantes, como pueden ver aquí en el interior. Hay un panel fotovoltaico solar que brinda la energía, pero también utiliza mucho la luz natural. Y esto logró desarrollar un sistema muy sofisticado de iluminación, que es gran parte del día luz natural. Es muy interesante cómo se ponen estas tecnologías al servicio de la creatividad. Hay muchísima creatividad hoy en día que tiene que trasladarse al uso práctico.
Algo más al respecto. Ayer también hablamos de la importancia de la educación en todo esto. Los nuevos arquitectos, los nuevos ingenieros tienen que conocer acerca de la necesidad de diseñar las cosas de forma diferente. Esta cooperación con la Universidad de Yale nos permitió llegar a otras regiones, iniciar cooperaciones con Nairobi y con la Universidad de Kigali también. Esto fue para desarrollar un modelo que funcionara para el contexto de África del Este. Vimos fibras de cacao y otros elementos alternativos para utilizar estos productos de base agrícola, pero transformarlos en un material de construcción muy moderno y sofisticado. Esto resulta muy interesante y esto lo mencionamos ayer, pero recién lo escuchamos de Chile también. Esto se da de la misma forma. Es sumamente importante poder tocar, poder sentir estas causas y que las personas puedan experimentarlo, puedan verlo. Esto no es un enfoque liviano que se le da a las cosas, sino que tiene que tener un componente como chic a la vez que es sustentable. Hablamos de la contaminación ya y también se enfrentan al desafío del enfriamiento, no solo de la calefacción. Cuando vemos cómo los edificios contribuyen al cambio climático, los edificios también reciben el impacto del cambio climático. Nosotros estamos mucho tiempo en diferentes edificaciones y a veces es una cuestión de salud, no solamente de confort. Muchas veces se trata de la salud. Hemos visto ya un aumento considerable en las olas de calor que se dan en las ciudades y esto eleva la demanda de enfriamiento, de aire acondicionado y por ende la demanda de energía. Entonces, en todos los edificios que vamos a construir no podemos darnos el lujo de perdernos la oportunidad de no cumplir con estas demandas de enfriamiento. Entonces, esto debe formar parte del diseño de los edificios y también de lo que es el planeamiento urbano para enfrentar el enfriamiento. Esta Cool Coalition, la coalición de enfriamiento, se le podría decir, está llegando a la cumbre del secretario general y se va a plantear este tema y cómo el enfriamiento es cada vez más un desafío. Desde el informe de estado global tenemos algunos números que aparecen en pantalla. Lo que estos indican es que hemos estado bastantes avances. Hemos visto un aumento de 1,5% en la eficiencia energética, pero también hemos agregado mucho espacio en el suelo, digamos. Esto también fue ayudado con este 2,3% de aumento en este espacio. Lo que esto llevó es que cada semana hemos agregado en superficie el equivalente de la superficie de París. Imaginen la dimensión de esto, con el uso del suelo, la energía, los materiales y las emisiones. Esto es una gran oportunidad de cara al futuro. Las oportunidades ya las hemos identificado, pero estamos lejos de cumplirlas todos. Tenemos el Acuerdo de París, por supuesto, y hemos asumido compromisos mediante ese acuerdo. Los países han acordado y han aceptado reducir sus contribuciones al cambio climático. En 136 edificios que mencioné existen ciertas iniciativas, pero son insuficientes. Se reconoce que los edificios son una área clave, pero todavía no han implementado del todo los compromisos. Esta diapositiva muestra cómo los compromisos se han implementado. En términos de zonas que han sido cubiertas, no quiero dedicar demasiado tiempo, pero fíjense que hay dos barras. Aquí están las azules y las verdes, que cubren edificios e iluminación. En cuanto a iluminación, se ha hecho mucho porque no es demasiado costoso y es relativamente fácil de implementar. Pero luego todo lo que es la envolvente de los edificios, porque sin apuntar a la envolvente de los edificios no vamos a lograr los objetivos. Hablamos de la aislación, pero tenemos que apuntar siempre a la envolvente del edificio.
En cuanto a los códigos energéticos, estos son esenciales para avanzar en cuanto a lo que estamos construyendo. Este mapa les muestra lo que nosotros tenemos en cuanto a códigos edilicios. Algunos códigos edilicios son obligatorios para todo el sector y lo ideal sería tener todo el mapa azul. Pero obviamente no está todo en azul. Se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar estas cosas. Tenemos que trabajar más en hacer códigos energéticos para edificios y también tenemos que preocuparnos por su implementación. En cuanto a certificación energética, se da un panorama similar. Nosotros queremos apuntar a un mapa completamente azul, pero no hemos llegado a ese punto todavía. Aquí es donde establecimos la Alianza Global de Construcción, que es un camino que establece a nivel global cómo los gobiernos, el sector privado, los think tanks y las agencias tienen que elevar su ambición, pero por otro lado tienen que también lograr una transformación del mercado. ¿Esto qué significa? Que realmente todos los actores de la cadena de valor se pongan a trabajar mancomunadamente. Aquí tenemos los miembros, los 27 países que ya son miembros, y esta es una lista donde pueden ver dónde está cada membresía. Tenemos algunos aquí, algunos miembros en Argentina. Sé que me estoy quedando sin tiempo. ¿Me dan 2 minutos? Si se puede. Aquí se muestran los tipos de actividades que nosotros hacemos. Esto es participación en eventos como la COP y también cosas que he mencionado desde el inicio. Nosotros hacemos mesas redondas a nivel regional donde combinamos experiencias y las compartimos. Ya se enfatizó la importancia de esto. Nuestro moto es liderar y seguir al líder también, porque esto es algo que nosotros traemos a la mesa, pero también nos podemos llevar lecciones y aprendizajes de esa reunión. También otra actividad que hacemos es la hoja de ruta, una hoja de ruta global que se está regionalizando en este momento. Y otra cosa que quiero mencionarles, que es muy importante, es que esto lo hacemos en 3 regiones principales: África, Asia y Latinoamérica y el Caribe. Lo hacemos a través de un proceso que es integrado y es multi partes, es decir, que involucra a diferentes grupos de interés. Lo que nosotros queremos hacer es definir cuáles son los aportes, los inputs, digamos. Esto es para elevar el nivel de ambión política. También los diferentes enfoques para lograr los objetivos. Esto se trata de cómo hacer la implementación. Y en tercer lugar, ver el caso de negocios que tiene esto, digamos, cuál es la ventaja empresarial, la cual es esencial, porque si no, nada se va a hacer a fin de cuentas. En el último recuadro vemos las áreas de prioridad, la planificación urbana, es decir, ver el edificio en su ecosistema, nuevos edificios ya existentes, digamos, que se someten a retrofit, sistemas o aplicaciones que se incluyen en el edificio, los materiales, la resiliencia y un abastecimiento de energía limpia. En Latinoamérica tuvimos una mesa redonda, en Latinoamérica y el Caribe. Esto se dio en octubre último. Buenos Aires fue la ciudad anfitriona de esta reunión conjuntamente con el Foro de Ministros del Medio Ambiente. Y no solamente desarrollamos una lista de prioridades importantes para esta región, sino también tuvimos un compromiso político de alto nivel por parte de los ministros que estaban presentes, desarrollando esta hoja de ruta regional. Creo que con esto voy a concluir mi intervención, pero lo que sí quiero compartir con ustedes es esta diapositiva, y es cómo desarrollamos este proceso. Cada una de las 8 áreas que yo mencioné analiza las acciones clave que pueden desarrollarse: línea base, corto plazo, medio plazo y largo plazo. Esto es un intento de desarrollar e implementar objetivos que puedan lograrse justamente en el corto plazo, que sean realistas, pero también objetivos que sean más aspiracionales para el futuro. Con esto
cubrimos lo que son las políticas clave, las tecnologías y los sistemas. Y esto lo hacemos para cada uno de estos objetivos. Y realmente queremos que ustedes contribuyan en este proceso. Por favor, consúltenos, escríbanos también al equipo de Argentina, porque su voz importa y es cada hoja de ruta la que realmente genera un aporte. Me interesa mucho y si quieren unirse a la Alianza Global, por favor no duden en contactarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por su presentación. Ahora vamos a presentar a Luis Di Pietro. Él es coordinador del proyecto ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales aquí en Argentina. Está apagado. Hola. Bueno. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, al Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente, uno sigue todavía pensando como ministerio, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación. Mi presentación apunta a comentarles brevemente lo que estamos trabajando desde el Gobierno Nacional, desde el Estado argentino, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En la apertura se habló acerca de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda global, firmada por todos los países del mundo en septiembre del 2015, van a ser ya 4 años de esta agenda, y que es una agenda que compromete a todos los países en avanzar en un nuevo paradigma de desarrollo o de crecimiento, a partir de poner el foco en 2 o 3 cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver... Sí, avancemos, por favor. ¿Lo puedo pasar? Bueno. ¿A dónde hay que apuntar? Ahí está. Bien. Les decía, es poner el foco en... antes de poner el foco, vamos a... Ahí está. ¿Me podés explicar cómo funciona? Bien. Les comentaba, es poner el foco en 2 o 3 cuestiones fundamentales. Primero, es una agenda que plantea no dejar a nadie atrás, es decir, es una agenda que tiene como finalidad última el combate a la pobreza en el mundo. Pero ¿a través de qué? A través del desarrollo sostenible, es decir, el planteo del desarrollo sostenible. ¿Y con este grande se avanza? Bueno, ok. Gracias. Es poner el foco en el desarrollo sostenible a partir de una articulación virtuosa entre 3 grandes dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y nosotros solemos agregar también la dimensión institucional, porque el ODS 16, que tiene que ver justamente con instituciones sólidas, transparentes, eficaces, lucha contra la corrupción, tiene un fuerte componente institucional. Estos son los 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda de temas críticos en los cuales se pusieron de acuerdo todos los países del mundo. Cada uno de esos ODS tiene metas
y tiene indicadores. Esto significa de que esta agenda no es una agenda de meras buenas intenciones, sino que es una agenda que compromete efectivamente a los países, a los estados, porque cada estado tiene que adaptar esta agenda a sus propias necesidades, a sus propias realidades y a partir de eso definir metas cuantitativas al 2030. Ese es uno de los procesos que nos ha ocupado como gobierno desde el inicio de la gestión actual, el trabajar con todos los ministerios y organismos nacionales que tienen responsabilidad directa en el logro de estas metas y definir metas cuantitativas al 2030. El organismo a cargo de coordinar estos esfuerzos y la tarea de todos los ministerios es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende directamente de la Presidencia de la Nación. A partir de un trabajo que se hizo, les mencionaba, durante estos 3 años y medio, hicimos primero una etapa de priorización de las metas, porque no todas las 169 metas que propone Naciones Unidas son metas apropiadas o con necesidades reales en cada país. Hubo que hacer un trabajo de priorización y después un trabajo de adaptación de las metas por parte de cada uno de los ministerios responsables, en el sentido de fijar metas cuantitativas al 2030 que sean reales, que sean, por un lado, lo suficientemente ambiciosas como para que muestren un esfuerzo por parte del país, pero que también sean realistas. Es decir, que de las 169 metas que se trabajaron con los organismos nacionales, actualmente están definidas 80 metas nacionales con 242 indicadores. ¿Por qué, si Naciones Unidas ha propuesto 169 metas, ahora estamos trabajando solamente con 80? Porque muchas de las metas que ha formulado Naciones Unidas son metas aspiracionales. Son todavía metas donde no hay indicadores precisos que nos permitan definir un estado de situación actual, un diagnóstico y hacia dónde queremos ir. Entonces, la importancia de los indicadores en iniciativas de este tipo es fundamental, ¿sí? Y sobre todo en cuestiones ambientales es donde no solamente la Argentina, sino la mayoría de los países tiene sus mayores carencias. Medir los fenómenos y las cuestiones y los temas ambientales. Entonces hoy tenemos definidos por los ministerios, los ministros y ministras han tenido que firmar su compromiso de Estado para que en el año 2030 la Argentina logre determinadas metas y sobre eso se nos va a evaluar. Así es como queda y como están presentados nuestros informes, que ustedes pueden revisar, leer, acceder en la página web del Consejo. Después al final la vamos a mencionar expresamente, pero nuestra página web es odsargentina.gov.ar. En esa página van a poder encontrar todos los documentos, informes que viene presentando la Argentina en relación con esta iniciativa de Naciones Unidas. Como ustedes pueden ver, esto por ejemplo es un ejemplo de las metas dentro del ODS 11, que tiene que ver justamente con comunidades y ciudades sostenibles. Hay una meta que se refiere a la reducción del impacto ambiental negativo per cápita. Hay un indicador que el organismo responsable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha tomado y ha definido ya para medir esa meta. Hay una fuente de donde se saca el dato. Esto es uno de los motivos también por el cual todavía
hay metas que Argentina no puede informar porque no tenemos o un indicador bien formulado, construido metodológicamente seguro, confiable, o no tenemos todavía la fuente. El año línea de base, el valor de esa línea de base que hemos tomado, que en este caso es 2016, el último valor disponible, 2017 por ejemplo, año de meta intermedia, esto es importante mencionarlo, hay ministerios y organismos, secretarías que no solamente han fijado la meta al 2030, sino que han fijado la meta intermedia, que puede ser 2019, 2020 en el caso de algunas cuestiones y metas de educación, por ejemplo, de manera que ya podemos hacer una evaluación y monitoreo de cómo va la Argentina en determinadas cuestiones. ¿Cuáles son hoy las instancias de seguimiento y de poder ir observando si se va avanzando o no en lo que tiene que ver con la Agenda 2030? Y esto es importante saberlo. Hay varias instancias, pero tenemos los informes, los indicadores primero, ¿sí? Están los planes y programas y proyectos que ahora después vamos a mostrar algunos. Pero lo que quería mencionar en este caso son los análisis de los progresos. Todos los años países del mundo presentan voluntariamente sus informes en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se realizan en julio, en el mes de julio, es decir, el mes que viene todos los países se reúnen en Naciones Unidas y presentan informes de avance en relación con esta iniciativa. Pero también están los informes de país. En la página web nuestra van a poder encontrar el último informe nuestro elaborado el año pasado, en el 2018, con todas las metas y los indicadores y cómo estamos en relación con esta iniciativa. Y la difusión que tiene que ver con los informes que se van presentando, ¿sí? Y tenemos entonces tanto la instancia nacional de evaluación y de monitoreo, que la va realizando no solamente el gobierno, no solamente los ministerios, el Consejo como órgano rector, si ustedes quieren, de los ODS, sino también las organizaciones no gubernamentales. Hoy, organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos de control como son la CIGEN y la AGN, tienen acceso a toda la información relacionada con los ODS. De manera que el seguimiento del avance o no en las metas de ODS es parte y es responsabilidad de todos ir controlando lo que va haciendo nuestro país en lo que hace a la Agenda 2030. Pero también tenemos que presentar informes a nivel regional, en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También todos los años van los países y presentan sus informes de seguimiento. Con las provincias hacemos asistencia directa, capacitación. Con los municipios, en la página web nuestra hay una aplicación pensada para los gobiernos municipales donde pueden acceder a un manual de adaptación local de los ODS, pueden acceder a buenas prácticas, a experiencias, a herramientas para poder utilizar los ODS como una herramienta de planificación y de ordenamiento de la gestión municipal. Más allá de las tareas y de los talleres que hacemos semanalmente con ministerios y organismos nacionales y con los gobiernos provinciales a los cuales estamos asociados en esta tarea. Y dejo acá, pero insistir en que esta es
una iniciativa que no compromete solamente a los gobiernos en sus distintos niveles, sino a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y por supuesto a las empresas, ¿sí? No solamente por lo que tiene que ver con el ODS 8, el de generación de empleo y de trabajo decente, sino en los múltiples ODS, en lo que tiene que ver con crecimiento, desarrollo, innovación, cuidado del medio ambiente, etc. Bueno, muchas gracias. Las áreas, digamos, que ha priorizado la División de Desarrollo Urbano y Vivienda para los próximos 5 años son las que ustedes ven acá. Un tema de agenda importante son los temas de gobernanza metropolitana, porque hay temas, digamos, que si no se resuelven a nivel metrópoli, digamos, no se resuelven, como el transporte, el tema de espacios públicos, el tema de vivienda, el tema de planificación urbana. Ya tenemos varias operaciones en Argentina y en otros países. El tema de ciudades inteligentes, digamos, donde hay un concepto mucho más de valor agregado y trabajo transversal que de préstamos. Los temas de hábitat y vivienda, que es donde somos hoy por hoy más fuertes en América Latina. El tema de patrimonio, tenemos una iniciativa recientemente lanzada que se llama de Patrimonio Vivo, que estamos trabajando con 4 ciudades piloto, una de ellas la ciudad de Buenos Aires. Y estamos también preocupados y tratando de generar conocimiento con respecto a todo lo que tiene que ver con el envejecimiento en general de la población y cómo preparamos a nuestras ciudades para eso. Y el tema de migración, que es un tema, digamos, que está pegando como muy fuerte durante los últimos años. Y para todo eso, digamos, hay cosas transversales que tocan a cada uno de estos temas. Resiliencia es uno de ellos, gobernanza es otro de esos, aunque no está en la pantalla también existe. O sea, cada vez que nosotros tratamos estos temas, tratamos los temas de resiliencia, tratamos los temas de sostenibilidad y tratamos también los temas de gobernanza. Algunos mensajes para pasar, digamos, ¿no? Después de todo lo que hemos venido escuchando estos días. La primera pregunta que uno se hace parecería que está todo mal, digamos, ¿no? Pero no está todo mal, digamos. América Latina está mejor, sí, está mejor. Si vemos este gráfico, vemos, digamos, que si uno mira del 95 al 2009, que son los últimos datos, son un poquito viejos, pero son los únicos a nivel global de América Latina que tenemos disponibles, sí hemos mejorado, digamos, si bien el concepto de tenencia es como bastante difícil de cambiar, sí hemos mejorado el déficit cuantitativo, sí hemos mejorado los temas de infraestructura, pero todavía falta bastante por hacer, ¿no? Pero digo, ¿estamos mejor? Sí, estamos mejor. Estamos mejor, pero venimos, digamos, lento. 30% de la población de América Latina tiene déficit cualitativo de vivienda, ¿sí? Eso representa unas 134 millones de personas, entonces vaya si hay trabajo por hacer, ¿no? Inclusive Chile, digamos que es un país muy desarrollado, hoy el ministro nos comentaba todos los problemas que hay con déficit cualitativo, ¿no? Mucho más que el tema de déficit cuantitativo. El otro tema, digamos, o el otro concepto que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que el problema de la vivienda no solo es un problema de vivienda, ¿no? Y ahí entran los conceptos un poco más evolucionados de lo que es la vivienda, o lo que es el hábitat, ¿no? Un estudio que hizo Eduardo Rojas, que después si quieren yo se los comparto, es que de los 19 servicios necesarios, digamos, para acceder a una buena calidad de vida, la vivienda solo provee la mitad. Hay un concepto, digamos, más conservador sobre lo que es el déficit de vivienda y tiene que ver con la vivienda en sí, pero tiene que ver también con la conexión a servicios. Pero además de eso, hay un concepto un poco más evolucionado de la vivienda que tiene que ver con si esas personas tienen o no espacio de accesos verdes, cuánto tarda la gente en ir a trabajar, digamos, cuánto me lleva a mí, que soy una persona de ingresos medios, ir a trabajar, y cuánto le lleva a una persona de ingresos bajos ir a trabajar. Y eso hay, bueno, muchas estadísticas, digamos, cuánto tiempo de su día gasta la gente en movilizarse. Tiene que ver también con los temas de seguridad en la tenencia. Entonces, yo lo que creo es que cuando hablamos de déficit cualitativo, no tenemos que hablar más, digamos, del déficit cualitativo de la calidad de la vivienda y del acceso a servicios, sino que para mí el concepto de déficit cualitativo es un concepto bastante más complicado, bastante más amplio y que requiere muchísima más coordinación intersectorial
a nivel público-público, a nivel público-privado, pero también, digamos, bajar mucho más territorialmente las políticas de desarrollo urbano, que es como la parte más difícil, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. También, digamos, esto hace el déficit cualitativo, ¿no? O sea, ¿dónde vive la gente de bajos recursos? En general, la gente de bajos recursos vive en los lugares más vulnerables en temas de inundaciones, en temas de polución, etcétera, como comentaba hoy también el ministro. Bueno, estos son algunos de los desastres que hemos hecho, que se supone que no tenemos que hacer más. Y siempre, digamos, la tendencia es, obviamente, el suelo en las áreas periféricas es más barato, etcétera, pero yo creo que estamos haciendo algunos esfuerzos en América Latina y nos estamos empezando a dar cuenta que realmente construir en la periferia socialmente es mucho más caro. O sea, es más caro primero porque la gente abandona la vivienda, es más caro porque esa gente en definitiva no encuentra trabajos de mejor calidad, es más caro Entonces, creo que nos debemos un poco hacer una evaluación de, aunque parece como que es más caro construir en áreas centrales, la verdad, a nivel social o a nivel de una evaluación económica, digamos, obviamente eso es más barato y en eso hay que hacer esfuerzos para volar la imaginación, digamos, y empezar a trabajar en alguno de esos temas. Bueno, del déficit cualitativo ya se habló bastante. La verdad que es mucho más sexy, mucho más fancy, mucho mejor inaugurar viviendas nuevas que trabajar en mejoramiento de vivienda y es mucho más complejo, es muchísimo más complejo, pero yo creo que esa es la gran pelea que tenemos que dar como Latinoamérica, ¿no? Nosotros, digamos, reconociendo este tema de la importancia del déficit cualitativo, el año pasado hicimos una muestra en Washington que está disponible en todas las redes. Hay más de 100 casos relevados en esta publicación de intentos, digamos, o buenas prácticas por reducir el déficit cualitativo de vivienda. No todo se puede copiar, pero yo creo que esto puede ser un buen inicio o una buena publicación para que todos tengan a mano. Está libremente, se puede bajar gratuitamente, ya tiene 10.000, se publicó hace 2 meses y ya tiene más o menos como unos 10.000 bajadas. Y vamos a tener en el corto plazo algunos libros acá en el banco que vamos a tratar de repartir entre los institutos de vivienda y con la Secretaría de Vivienda también. Bueno, esto... La otra cosa importante, ya me pasé de tiempo, bueno, la otra cosa importante también es que no todas las soluciones de vivienda también tienen que ser como pensadas tampoco como viviendas nuevas. Por ejemplo, en los programas de mejoramiento de barrios que nosotros trabajamos, hacemos intentos de hacer compra de viviendas usadas para relojos, por ejemplo, ¿no? Y eso ha funcionado en Rosario, ha funcionado en Uruguay, requiere obviamente mucho más costos transaccionales, mucho más involucramiento del gobierno local, pero eso también permite, digamos, usar parte del stock habitacional que muchas veces nosotros vamos por nuestras ciudades o por Bogotá o por cualquier ciudad y vemos un montón de áreas que tienen vivienda vacía, ¿no? Entonces, el hacer compra de vivienda usada para reloj creo que es una buena solución. La vivienda al alquiler también nos parece también una buena solución o algo que hay que explotar muchísimo más. Hay también temas culturales que de alguna manera influyen, pero las nuevas generaciones están como mucho más proclives a aceptar como solución de vivienda una vivienda en alquiler. Y una vivienda al alquiler en general es una vivienda mucho mejor localizada que una vivienda nueva, digamos, ¿no? Cuando el banco sacó hace como unos 4 o 5 años una publicación que se llama Vivienda en alquiler se busca y uno ve los mapas, digamos, de tenencia comparados con los mapas de renta en las grandes áreas metropolitanas y en general los titulares de vivienda están en la periferia y quienes alquilan están en las áreas centrales, ¿no? Una mejor localización es también un mejor trabajo, es una mejor calidad urbana, digamos, es una mejor calidad de vida. Entonces, nosotros lo que decimos es, tanto en el barrio 31, que es un barrio informal, como en el resto de los barrios, nosotros tratamos de tratar los problemas de la vivienda de manera conjunta con el hábitat. Entonces, no miramos solamente la parte de la vivienda y del hábitat, sino miramos también qué otras cosas pasan en ese barrio. Este es el caso del barrio 31, que un poco lo comentó ayer Diego, y no lo voy a repetir. Tenemos también un caso en Montevideo, digamos que es un barrio en un área semicentral que estaba terriblemente deprimida.
se armó un plan especial, un plan parcial con financiamiento del banco que generó espacios públicos, hay un mercado, digamos, que se puso en valor, que es muy reconocido, digamos, y que tiene una cantidad de visitas tremendas. Se hizo vivienda nueva, pero también se armó un fondo de refacción del stock habitacional y se mejoró el equipamiento del barrio. Esto con financiamiento del gobierno, pero trabajando mucho desde lo local. Estamos trabajando ahora en Opisu con la provincia de Buenos Aires, también en algunos barrios de provincia de Buenos Aires como La Cava y Villa Esperanza. Digamos, acá nosotros también trabajamos o intentamos trabajar de manera integral, como les comentaba recién. Y inclusive en países como Chile, digamos, tenemos un programa de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática que también intenta trabajar sobre la integralidad del barrio. En los temas de revitalización urbana, con la infraestructura no alcanza, digamos. O sea, hay que hablar de gobernanza, hay que hablar de qué actividad o qué acciones se le ponen en ese barrio, hay que armar procesos de participación con la comunidad y hay que darle vida a esos barrios. Acá tenemos un programa que está funcionando hace unos 3, 4 años, tiene 5 municipios que empezaron hace más tiempo en Chile y estamos en una segunda etapa ahora. Yo lo que creo, para finalizar, tenía un video para mostrarles, pero que no se los voy a mostrar, es que tener déficit cualitativo, afrontar el déficit cualitativo creo que también nos da la oportunidad de pensar en soluciones más sostenibles, ¿no? También, digamos, todo lo que hablamos, si bien estamos trabajando en el tema de déficit cuantitativo, buscar prototipos de vivienda más sostenible o más verdes, yo creo que en el déficit cualitativo también tenemos que generar este tipo de cosas y estándares para decir, bueno, tengo un programa de déficit cualitativo, bueno, ¿cómo mejoro el tema de ventanas? ¿Cómo mejoro? Digamos, y poner como un énfasis. Creo que tenemos una oportunidad. ¿Cómo? Bueno, entonces creo que tenemos la oportunidad, digamos, de trabajar aprovechemos la oportunidad. O sea, mi idea es, ya que tenemos 30% de las familias de América Latina con déficit cualitativo, miremos eso como una oportunidad de realmente mejorar el stock habitacional que tenemos, además de generar vivienda nueva, ¿no? Y creo que ahí me quedé. Bueno, nuestra cartera del banco, digamos, obviamente, después de la COP21 y de la creación de esta Gerencia de Cambio Climático y Sostenibilidad, en todas las operaciones del banco tenemos como una meta de llegar a un 30%, que un 30% del financiamiento del banco incluya acciones de adaptación a mitigación a cambio climático. Entonces, en cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, como les comentaba antes, esto es un dato transversal que estamos tratando de cumplir y medir. Bueno, y como les decía, hay oportunidades, digamos, de mejorar el stock habitacional y hacer ciudad más compacta. En el caso de Uruguay tenemos un componente de prevención en un programa de mejoramiento de barrios que estamos tratando de, con la misma tierra que es del Estado, todo lo que ven acá, lo que les mostraba en la pantalla anterior, es toda tierra pública, porque muchas veces el mayor poseedor de tierra pública en muchas de las ciudades es el mismo Estado desorganizado. Entonces tenemos un programa de fincas abandonadas que está empezando a funcionar para generar soluciones de vivienda en renta con un modelo de gestión en áreas intermedias de la ciudad. El video no lo voy a pasar porque estamos cortos de tiempo y muchas gracias y estamos a disposición. La publicación se llama, usted pone en cualquier buscador Google, pone Vivienda que viene, Banco Interamericano de Desarrollo y lo lleva al link del banco. Y si no, ahora en la pausa yo se lo muestro. De nada. Bueno, muchas gracias, Verónica. No sé los organizadores cómo estamos con los tiempos, pero por eso voy a tratar de ir muy rápido, me voy a quedar acá entonces. Si voy demasiado rápido, háganme así, porque tampoco los quiero abrumar. Bueno, yo soy Soledad Aguilar, soy la directora nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por suerte, varios de los oradores que me precedieron, en particular los ministros, hablaron mucho sobre cambio climático, lo cual para mí es una muy buena noticia porque quiere decir que el cambio climático ya no es un aspecto con el cual trabajamos los técnicos, sino que llegó al nivel de la política de Estado y a nivel de los decisores públicos de más alto nivel. Así que para mí es muy importante que eso sea así. Y lo que quería comentarles un poco, agregando a lo que se dijo Ay, perdón, no tengo el... ¿Quién se quedó con el cosito? A lo que se dijo esta mañana, gracias, es un poco ver cómo vemos nosotros el cambio climático, el enfoque y el abordaje que le damos. El cambio climático, en principio, lo podemos mirar desde dos grandes enfoques, ¿no? Por un lado, tenemos la causa y por otro lado tenemos los efectos. Desde el lado de la causa, lo que tenemos, ¿cuál es la causa del cambio climático? Bueno, en gran medida son las emisiones de gases de efecto invernadero que principalmente vienen de la quema de combustibles fósiles. También en una parte menor del ganado y de la deforestación. Entonces, ahí tenemos la causa. Y después los impactos son muchos, fueron descritos bastante hoy por los ministros. Acá tenemos un gráfico que muestra los principales impactos del cambio climático para nuestro país. Y eso lo abordamos desde la adaptación, que quiere decir cómo nos adaptamos a los impactos que se vienen. Entonces tenemos por un lado mitigación, por otro lado adaptación. Cuando vemos la mitigación tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que emitimos? ¿Cuáles son nuestras emisiones? Normalmente, perdón que no lo veo acá, no sé si me lo pueden poner acá abajo, los señores del fondo. Bueno, así no me tengo que estar dando vuelta. Bueno, este es un gráfico muy interesante que nosotros armamos porque en general el cambio climático lo vemos desde el lado izquierdo, que son las fuentes de emisión. Entonces ustedes ven que están primero todas las fuentes relacionadas con la energía, que tiene que ver con la quema de los combustibles fósiles. Después tenemos lo que es la agricultura de uso del suelo y finalmente los residuos. Así es como lo trabajamos, por ejemplo, en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde cada ministerio tiene como responsabilidad reducir las emisiones en la parte que le compete de este lado izquierdo. Pero nosotros hicimos el ejercicio también de ver cuál es el uso final de estas emisiones, o sea, a qué uso final corresponden. Y ahí es donde es más interesante para el tema que nos toca hoy, que es el tema de vivienda, porque sobre el lado derecho, como ustedes verán, aparece con un 15% de las emisiones del país el sector residencial. Y después tenemos con un 2,9 el sector comercial, que en gran parte también tiene que ver con vivienda, ¿no? O sea, no es vivienda, sino sí, vivienda. Se llaman viviendas, ¿no? Pero quiero decir, con locales comerciales, ¿no? No con viviendas de familias. Pero si sumamos el 15 más el 3% adicional, tenemos un porcentaje muy importante de las emisiones del país que se pueden atribuir a la construcción y a la vivienda. Y de eso, para ver cómo se componen, porque eso es lo que nos permite después trabajar sobre esta causa del cambio climático y cómo reducir estas emisiones. Casi la mitad de este 15% tiene que ver con la quema de combustibles, que es lo que los ministros contaron esta mañana, que tiene que ver con la quema de leña para calefaccionar, la quema de gas para calefaccionar, e incluso en algunos comercios usan el gas para algunas otras cuestiones. Pero más que nada tiene que ver con la calefacción en la vivienda y en los comercios. La otra mitad se divide entre generación eléctrica, que quiere decir la electricidad que se consume dentro de los sistemas eléctricos de las casas, y un poquito, en un porcentaje bastante menor, los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales. Entonces, si nosotros queremos trabajar
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector de la vivienda o por el sector residencial, tenemos que abordar todos estos problemas. Y se trabajan en gran medida, como se contó esta mañana, la parte de la quema de combustibles, buscando formas de calefaccionar más eficientes e incluso pasando de una forma de calefacción que quema, por ejemplo, calderas que queman gas, a una calefacción, por ejemplo, con sistemas solares o incluso con lo que son las bombas de calor, que son los sistemas que son eléctricos y son más eficientes. Después, por el lado de la electricidad de los hogares, tenemos todas las medidas de eficiencia energética, pero después también tenemos que verlos desde el lado de no solo del momento que se quema, sino cómo evitar generar ese calor. Y ahí entra todo el trabajo que se hace en mejorar la aislación de los hogares, porque ahí lo que hacemos es generar una menor demanda de calefacción o una menor demanda de refrigeración. Y finalmente, los residuos sólidos se pueden trabajar desde el reciclado, reducción de residuos y reutilización de los materiales. Entonces, esto es para que entendamos también un poco las dimensiones, ¿no?, de los esfuerzos que hay que realizar. Nosotros, la forma en que lo trabajamos es en el Gabinete Nacional de Cambio Climático a través de los planes sectoriales. Entonces, como ven, tenemos ya 4 planes sectoriales terminados, 5, que son sobre energía, sobre transporte, sobre bosques, sobre industria y el de agro. Y estamos terminando el de infraestructura. Yo ahí les puse una casita en aquellos que tienen más que ver con vivienda. Por el lado del plan de energía tenemos todas las medidas que recién les mencionaba sobre eficiencia energética, sobre uso de electrodomésticos más eficientes, bombas de calor, y también los calefactores solares, los calefones solares, por ejemplo, todo eso está en el plan de energía. En el plan de industria también tenemos algunas medidas, por ejemplo, los que tienen que ver con la industria de la construcción, el uso de mejores materiales, la aislación, etcétera. Y después estamos trabajando en el plan de infraestructura y territorio, donde tenemos medidas específicas para la vivienda social, que tiene que ver con muchos de los ejemplos que dieron hoy los ministros de mejorar la construcción en vivienda social para hacerlas mucho más eficientes. Así como lo trabajamos en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, cada una de estas medidas tiene una hoja de ruta donde establecemos cuáles son las barreras, cuál es la financiación necesaria. Eso estuvo muy interesante lo que explicó el ministro de Chile sobre cómo ellos dan subsidios para el retrofitting de las viviendas. Esos son todos para cada una de nuestras medidas estamos trabajando sobre una hoja de ruta para implementarlas. Y finalmente, para ver la parte de cómo eso tiene que ver con las emisiones, pero tenemos al mismo tiempo que ver cómo trabajamos sobre la adaptación, cómo hacemos para que las viviendas resistan mejor al tipo de eventos climáticos extremos que mostró el ministro muy elocuentemente en su presentación. Para trabajar sobre este tema empezamos con las proyecciones de cambio climático a futuro y lo que son los mapas de riesgo de cambio climático. Nosotros tenemos proyecciones sobre aumento de temperatura, aumento de precipitaciones que están arriba a la izquierda, y después tenemos un índice de vulnerabilidad social que es abajo a la izquierda. Entonces los mapas de riesgo lo que hacen es combinar las dos capas, la de aumento de temperatura o aumento de precipitaciones y la de vulnerabilidad social, y nos da cuáles son los puntos más críticos donde nosotros debiéramos poner el foco para la adaptación y para mejorar las condiciones y la resiliencia de las poblaciones a este tipo de fenómenos climáticos extremos. Estos mapas están todos online, los pueden bajar. Ahí tienen, bueno, y entonces en particular para el sector que hoy nos compete, lo que identificamos como impactos son muchos los que ya hablaron, así que no voy a ir en detalle en cada uno, pero tiene que ver con el impacto de
cuando hay precipitaciones extremas que por los vientos se rompen las viviendas por un lado, pero además se colapsan todos los drenajes, generando filtraciones y problemas de todo tipo por el lado de digamos, los drenajes de agua. Y después, cuando tenemos grandes diferencias de temperatura, olas de calor, etcétera, lo que se generan es un uso mucho mayor de los sistemas de calefacción y refrigeración, generando emisiones adicionales. Y además esto afecta, por ejemplo, los caños, que cuando hay congelamientos a veces se rompen, incluso de infraestructura eléctrica, como cuando hay olas de calor se corta la luz porque se explotan algunos de los transformadores, etcétera. Es el tipo de problemas que surgen. Entonces nosotros para este tema lo trabajamos con cada una de las mesas del gabinete, que acá les voy a mostrar. Cada una de las mesas del gabinete tiene que trabajar tanto los aspectos de mitigación como adaptación. Entonces, la mesa de energía, por ejemplo, trata todos los temas de cómo mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, pero también cómo adaptar los sistemas energéticos al cambio climático. Este es el plan de trabajo que tenemos. Básicamente el tema de vivienda entra en muchos de los planes porque es un tema transversal. Lo estamos trabajando en 3 de los planes y vamos eventualmente a trabajar también en un plan específico para el sector vivienda. Y para ir muy rapidito y terminar, lo que nos queda para los próximos años es... Todas estas medidas componen lo que se llama nuestra NDC, que es nuestra contribución nacional al cambio climático. Entonces, lo que tenemos es que terminar de cuantificar los indicadores para poder monitorearlos, trabajar en una estrategia de largo plazo al 2050 para todo el país y luego de tener la estrategia de largo plazo, volver a revisar los planes para adecuarlos, estos planes que ya tenemos, a nuestra estrategia de largo plazo. Bueno, con eso hice un breve resumen que espero les haya interesado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.